Espero y se estén pasando lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video de Random Spears. Esta vez les voy a traer un nuevo deck profile al canal y esta vez una actualización de mi deck Guerreros Magnéticos con este motor fósil y también con este pequeño motor Full Arboret, dándole esta versión mía que ya habían visto antes en el canal con, por supuesto, el número 101. Entonces, bastante buena esta versión y realmente curiosa de jugar, también bastante interesante. Entonces, espero les guste y recuerden, como siempre, vamos a tener el deck, el main deck, el extra deck y por supuesto el análisis. Y por último, recuerden también la decklist la pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Ahora, sin más, empecemos con nuestro main deck. En nuestro main deck, rápidamente para empezar, tenemos a Berserkion. Berserkion, por supuesto, va a ser nuestro principal monstruo de nuestro main deck para poder destruir cartas, para poder recuperarnos. Realmente es un monstruo bastante bueno. Es una carta que sigue bastante, sigue estando bastante vigente, aunque ya tenga bastantes añitos. Y es un monstruo bastante bueno, que también servirá para sacar nuestra fusión, nuestro negador más fuerte en la estrategia Imperium Magno. Por supuesto, los guerreros magnos se podrían quedar completos si no podemos a Valkyrion. Tener dos Valkyrion en la estrategia se puede decir que es algo brick, se puede decir que es nuestro principal brick en la estrategia, pero realmente es una carta necesaria para poder jugar bien la estrategia. Igualmente, si a ustedes no les gusta tanto Valkyrion, recomendado tal vez llevarlo a uno, nada más, pero realmente a mí siempre me ha gustado llevarlo a dos. Entonces, realmente los 5 guerreros magnos que necesitamos dentro de la estrategia, aparte de poder bruto y duro, bastante bueno. Una de nuestras cartas más fuertes de nuestro mente. Y ahora sí, pasamos con nuestros monstruos guerreros magnéticos, los chiquitos. En este caso vamos a empezar con Epsilon, nuestro soporte más, se puede decir, más actual, uno de los soportes que tenemos más vívidos por el momento. Epsilon, una carta bastante buena, es un monstruo, se los voy a dejar decir ahí, es un monstruo bastante bueno, nos tira, nos revive, entonces es una carta muy buena, se puede decir hasta cierto punto que llega a ser un buscador. Entonces realmente es nuestro guerrero magnético más fuerte de la estrategia, sobre todo para jugar en turno rival. Entonces eso es muy bueno y es una carta excelente para poder jugar. Por eso recomendadísimo llevarla a 3. Si no lo llevan a 3, realmente no sé qué están haciendo, pero llévenlo a 3. Realmente es una carta muy buena. Es una carta que sí es recomendable llevarla a 3. Excelente Epsilon, el guerrero magnético. Y ahora pasamos con Delta. Únicamente vamos a llevar un Delta porque realmente no necesitamos más en la estrategia. Un Delta es más que suficiente. Es la carta que vamos a necesitar para tirar algún otro guerrero magnético y poder iniciar también combo con Epsilon. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Únicamente un Delta es más que suficiente y realmente nos va a servir sobre todo para tirar más cartas guerrero magnético y combinarlo con Epsilon durante el turno del rival. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora sí, con eso terminamos nuestros guerreros magnéticos de nivel 4 y pasamos con los de nivel 3. En este caso vamos a iniciar por supuesto con Alfa. Alfa, el guerrero magnético electrónico. Esta carta va a ser esencial por supuesto para traer nuestros guerreros magno y va a ser esencial también para traer a nuestros monstruos guerreros magnéticos de nivel 4 el campo en el turno del rival. Entonces por esa razón va a ser muy bueno y por supuesto ese último efecto lo comparten los 3 guerreros magnéticos electrónicos y aparte su nivel una chulada. Siempre he dicho, el nivel 3 y el 4 son de los monstruos que podemos hacer exit con estos niveles más fáciles y tenemos mayor versatilidad en cuanto a lo que podemos hacer en la estrategia. Entonces tener esos niveles 3 y 4 es muy bueno para la estrategia. Ahora seguimos con, por supuesto, otra baza muy importante, Beta, también nuestro principal buscador en la estrategia para traer nuestros monstruos guerreros magnéticos. La principal base también, un nivel 3, muy bueno. El mismo efecto de poder traer a los monstruos guerreros magnéticos nivel 4. Entonces también excelente por esa razón. Vamos a traer 3 betas. Una chulada de carta realmente. Antes de la salida de Epsilon, esta carta era una de las mejorcitas de todo el deck. Entonces, chulada. Y por último, tenemos nuestros monstruos guerreros magnéticos a Gamma. Gamma, por supuesto, siempre he dicho, es una carta igualmente interesante, es una carta muy buena, pero
con llevar la 2 es más que suficiente, no requerimos, no requerimos más. Pero de ahí en fuera igualmente comparte su segundo efecto y es una carta muy buena, una carta muy interesante. Esto se puede decir más es para extendernos, para poder invocar algo más en la mano, sobre todo cuando tenemos más de un guerrero magnético en la mano que podemos invocar de manera especial. Entonces esta carta se puede decir que es un extender natural de la estrategia y por supuesto recomendable llevar. Entonces por esa razón vamos a llevar 2 gamas. Y para terminar con nuestros monstruos, vamos a traer 12 monstruos, bueno, 3, faltan 3, en este caso vamos a empezar con los últimos 2, nuestro pequeño motor fósil, los soldados de desgaste, Weathering Soldier. Esta carta es muy buena, sobre todo para buscar nuestras cartas fósiles, para buscar el motor que queremos para empezar a jugar también en base a esas fusiones. Entonces realmente el soldado de desgaste es una carta excelente y si juegas una versión con fósiles, esta carta sin duda alguna es la mejorcita que tiene la estrategia para poderlas tirar, para poder jugar también en base a ellas. Y llevamos 2, no llevamos 3 porque realmente necesitan ser enviadas por el efecto de una carta. Y es lo que realmente hace que la estrategia funcione. Realmente es una carta muy buena. Y como decía, si esta carta se destruye en batalla manual del cementerio, pues es la carta mejorcita para jugar con los fósiles y la carta búsqueda también de la estrategia fósil. Y por último, el Soldado Sentinel. El Soldado Sentinel, una carta que ya también tiene sus años, salió en la película de Lado Oscuro de las Dimensiones, pero es una carta muy buena para jugar en base a nuestros monstruos tipo roca, ya que cada turno se puede estar reviviendo y aparte utilizando para traer monstruos Exceed de rango 3. Entonces, por esa razón seguimos llevando a nuestro Soldado Sentinela, un gran monstruo realmente. Un gran efecto también para este tipo de monstruos, es realmente muy interesante y una carta que realmente nos da gusto llevar en la estrategia para poderlo utilizar como material exit, Soldado Sentinela. Y ahora sí pasamos con nuestras magias. En este caso vamos a tener 3 campos magnéticos. El campo magnético es la carta esencial, se puede decir que es el extender natural de la estrategia del campo magnético. Aparte es una interrupción durante la batalla, se puede decir de alguna manera. Es una carta que dará a pensar al oponente de atacar a nuestros monstruos roca, ya que le podemos regresar esos monstruos al oponente. Entonces realmente campo magnético, una carta muy buena. Una carta que recomiendo sumamente llevar a 3. Esto no lo puedes llevar a 2 o menos. ¿Por qué? Porque realmente a 3 es la consistencia que necesitas para extenderte, para que hasta tu oponente le entre algo de miedo al momento de atacar. Entonces, de ahí en fuera, una carta que sí recomiendo mucho llevar a 3. Y ahora sí, pasemos con otra de las cartas de las mejorcitas que han salido en los últimos años como soporte, Magnet Induction. Magnet Induction, una carta que es una carta que si tenemos otro guerrero magnético en el campo con un nombre, bueno, tenemos un guerrero magnético, podemos tener otro guerrero magnético en nuestro deck con nombre diferente de nivel 4 o menor. Y aparte, su efecto que va a permanecer en el campo es que cuando activamos esta carta, aquí lo pueden leer, dice con un nombre diferente. Y por el resto de este turno, después de que esta carta resuelva, los guerreros magníficos y guerreros magnos que tú controles no pueden ser destruidos por batalla o efectos de cartas. Entonces una carta que, aparte de traer a otro guerrero magnético, nos va a permitir extendernos, pues va a proteger a nuestros propios guerreros magnéticos de destrucciones. Entonces una carta buenísima, junto con Epsilon. Realmente son 2 soportes geniales para la estrategia. O sea, realmente no han recibido mucho soporte, pero las únicas 2 cartas soporte que han recibido son más que geniales. Por esa razón, llevarlas a menos de 3 sería un sacrilegio, una de las mejores cartas en nuestra estrategia. Y ahora sí, pasamos con nuestras cartas, se puede decir, para tirar monstruos roca. En este caso, sobre todo nuestros soldados de desgaste. Vamos a llevar un Foliage Boreal, por supuesto, esta carta limitada, y vamos a llevar 2 rupturas milagrosas. ¿Por qué? Porque realmente tenemos la consistencia de 3. Foliage Boreal puede literalmente tirar cualquier otra carta, entonces nos sirve algunas veces para tirar algo que necesitemos realmente en nuestro cementerio, mientras que las otras tiran monstruos de nivel 4 o menor roca. Y aparte, pues si tenemos alguna fusión fósil, bueno, una Fossil Fusion en nuestro cementerio, podemos robar una carta extra. Entonces cada uno tiene sus beneficios, y tener 3 copias
tener estas 3 copias es más que suficiente para la estrategia. Realmente una carta, 3 cartas muy buenas y que nos servirán a su distinto modo. Y ahora sí, pasemos con una carta que ya igualmente ya tiene sus años, Dice of the Breeder. Dice of the Breeder, una carta que también nos va se puede decir de alguna manera limitar las invocaciones, pero es una carta necesaria en esa estrategia para hasta poder empezar a jugar con las cartas que tengamos en nuestro turno, en el turno rival. Entonces eso va a ser muy eficiente, va a ser una carta que nos va a generar también muchos recursos y hay que tenerlo muy en cuenta, ya que realmente se puede decir que es un +2 únicamente, entonces es algo muy bueno. Tengan en cuenta Dice of Forbidden, por eso únicamente la llevo 2, ya que realmente llevarla 3 se vuelven un poco brick, entonces de ahí en fuera 2 es más que suficiente Dice of the Forbidden. Y ahora sí, pasemos con otra carta que seguro ya vieron, polimerización. Polimerización, ya saben, no tiene gran ciencia, únicamente para sacar a nuestro Imperium Magnum, únicamente vamos a llevar 2 polimerizaciones y de ahí en fuera pasamos a otra carta fusión, en este caso Fusion Fósil. Fusión de Fósil, una carta que también nos va a servir y obviamente esa es parte de nuestro pequeño motor fósil que nos va a servir para sacar monstruos, fusión, digas monstruos fósiles. Dije mucho fósil en esta última frase, pero es una carta muy buena hasta en este formato, sobre todo en este formato que estamos viendo actualmente en febrero 2024, ya casi marzo. Pues es una carta que nos va a servir de muchísima ayuda para podernos quitar cartas molestas que tenga el oponente en cementerio y en ese momento retirárselas y que no las pueda volver a usar. Dígase el Snake Eye, dígase el Fire King, dígase otras cartas que se puede reciclar el oponente de monstruos. Entonces esta carta va a ser más que esencial para quitarnos esas cartas que puede revivir el oponente, puede traer, y con esta carta nos las quitamos facilísimas. Fusion Fósil, una carta muy buena y bastante recomendable llevar, sobre todo este motor fósil, una chulada. Realmente este motor fusión es una de las mejores cosas que me han gustado. Para acabar, pues empecemos con Fusion Conscription. Nuestras cartas, aún en este caso, va a ser esencial para traer materiales de fusión, dígase Imperium Magnum, y pues va a ser una carta muy buena, sobre todo en esta estrategia. Anteriormente la llevaba más, pero realmente no hay necesidad de actualmente llevarla más. Con una carta, bueno, con una copia es más que suficiente. Y en este caso pasemos a, como les dije, a las últimas cartas a uno. Planta recicladora de fusión, una carta que sin duda alguna me gusta mucho, ya que se puede decir de alguna manera que es una tercera polimerización, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, Terraforming para tener nuestros campos, se puede decir a 4, en este caso campo magnético, tenemos 4 copias de campo magnético y 2 copias de la planta recicladora de fusión. Entonces por esa razón vamos a llevar Terraforming. Y por último, una carta que me gusta mucho llevar en esta estrategia, Breakthrough Skill, una carta que sin duda alguna tiene sus pros, ya que realmente actualmente se está jugando mucho, sobre todo en turno oponente, en activar efectos en el turno del oponente, para poder traer algunos monstruos, para poder seguir jugando, para poder seguir ampliando o hasta para poder vivir en ese turno. Entonces por esa razón, Breakthrough Steel, pues una carta que podemos activar durante el turno del rival a cualquier monstruo de efecto que tenga, se lo negamos, y durante nuestro turno tenemos una negación que podemos utilizar para negar algo en el campo del oponente. Entonces por eso me gusta bastante Breakthrough Skill, hay que tenerla muy en cuenta y es una carta de trampa que me gusta bastante. Entonces por esa razón vamos a llevarla a 3, Breakthrough Skill. Y por último, nuestra última carta trampa, Exit Armado completamente. Una carta que nos va a traer a nuestro Full Armor Dark Knight Lancer, una carta que hay que admitir es una carta muy buena, interrupción en el turno del rival, entonces hay que tenerla muy en cuenta. Entonces por esa razón vamos a llevar nada más un Exit Armado, es la única carta que necesitamos a uno y no necesitamos más copias. Entonces ahora sí, acabemos el main deck y pasemos a nuestro extra deck. Ahora sí, pasemos a la última parte y en este caso pasemos al extra deck. Empecemos con nuestra carta insignia, con
nuestro boss monster, el mejor boss monster de la estrategia, Imperium Magnum, el batallabot super conductivo. Esta carta que es de las mejorcitas, uno de los primeros grandes negadores que existieron en la época dorada de los negadores. Es una carta muy buena, es una carta que tenía, es un omninegador a cualquier cosa una vez por turno, y aparte pues puedes cuando esta carta se va del campo, pues puedes traer un Berserkion y un Valkyrion de tu mano y o deck. Entonces es muy interesante este monstruo. Aparte tiene 4000 puntos de ataque, 4000 puntos de defensa. Es un monstruo bastante poderoso, tanto en sus efectos como en su ataque y en su defensa. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Un monstruo muy interesante, muy bueno, y que realmente toda la vida me ha gustado jugarlo. Es una carta excelente, es un monstruo negador muy bueno. Imperium Magnum, el batallabot super conductivo. Por supuesto, vamos ahora sí a empezar con nuestras cartas fósil. En este caso fósil de Warrior Skull King. Skull King, igualmente una carta que, como les decía, por ejemplo, en general con el motor fósil, pues va a ser para robar cartas del cementerio del oponente. En este caso, Fossil Warrior Skull King va a ser importante para poderle robar algo al oponente en su cementerio. Esto va a ser muy bueno, y aparte este puede realizar hasta 2 ataques. Entonces va a ser una carta excelente, una carta que va a ser bastante interesante. Y aparte tiene bastantes puntos de ataque, 2800. Entonces realmente un monstruo fósil muy bueno. Y como les dije, para el formato bastante interesante para quitarles monstruos al oponente. Ahora sí, y aparte sus artes de estos fósiles son una chulada, me gustan bastante. Seguimos con nuestra camioneta, nuestro trailer, Fossil Machine Skull Convoy. Esta carta, aunque no parezca la gran cosa, créanme que está muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente, sobre todo aquellos monstruos que tienen bastantes ataques y defensas similares, pues les quitas puntos de ataque. ¿Por qué? Aquí vamos a leerlo. Debe ser invocado de manera especial con fusión fósil. Mientras tú controles esta carta invocada, todos los monstruos que controle tu oponente pierden ataque igual a su ataque original a su defensa. Este puede hacer hasta 3 ataques a oponentes, a los monstruos del oponente durante cada battle phase. Y cuando esta carta destruye un monstruo del oponente, tú puedes infligir 1000 puntos de daño a este. Entonces es una carta, como les dije, sumamente buena. Es una carta que me gusta bastante porque realmente, sobre todo en aquellas estrategias que tu oponente tiene monstruos con stats muy similares, le quitas bastante fácil estos monstruos, sobre todo para tenerlo en cuenta. Y una carta bastante buena. Ahora seguimos con nuestros últimos monstruos fósil: dragón fósil craneolar y por supuesto guerrero fósil hueso del cráneo. Ambos tienen funciones distintas, y por un lado, fósil del hueso del cráneo, este puede atacar 2 veces por turno, y por el lado del Skullguard, pues es un dragón chunchote que puede, y bueno, es un monstruo que puede infligir daño al oponente pegándole a los monstruos en posición de defensa. Entonces es muy bueno, inflige daño de penetración, y aparte cuando esta carta está en el cementerio podemos desterrarla y añadir una fusión fósil. Entonces es una carta que nos va a recuperar, es una carta muy fuerte, 2500 puntos de ataque para una fusión de 4 estrellas, y por el otro lado un monstruo igual de 4 estrellas que va a poder atacar 2 veces. Realmente unas cartas muy interesantes, y como les dije, para también quitarles recursos al oponente en cementerio gracias a la fusión fósil. Entonces muy bueno. Y ahora sí, terminemos con la parte del extra deck y con nuestros monstruos Exit. En este caso vamos a empezar con Super Quantum Match Piece Grand Pulse. Esta carta que nos va a servir para destruir cartas mágicas o trampas que controle nuestro oponente. Sin duda alguna, uno de nuestros monstruos más interesantes. Ahora pasamos al siguiente, Rey Cicada. Rey Cicada, un monstruo igualmente muy bueno, negación de monstruo igualmente, y que nos va a ser de utilidad bastante útil. Y por último, igual una negación a monstruos, boca arriba, Guardián Gorgónico. Guardián Gorgónico, nuestra negación por excelencia desde hace muchos años, que nos va a servir para negar monstruos del oponente, dejarlos en 0 puntos de ataque, y si es nuestro turno en nuestro caso, pues podemos destruir un monstruo con 0 puntos de ataque. Entonces está muy interesante ese monstruo y una de las mejores negaciones para esta estrategia. Y ahora sí, pasemos a la cereza del pastel. En este caso, Full Armor Dark Knight Lancer. El motor Full Armor en general.
Esto se puede decir que es muy interesante porque nos genera hasta un más dos. Se puede decir que por ellos solitos, entonces es muy bueno eso. Primero, perpetua armadura Exit nos sirve, podemos quitar dos materiales y podemos robar una carta, dejando a este monstruo sin materiales. Y después pasamos a armadura, el siguiente armadura, que es el fortaleza. Lo utilizamos como material al torpedo, lo colocamos y podemos quitar ese material para buscar la carta trampa para posteriormente bajar a nuestro Dark Knight Lancer. Entonces es una carta sin duda alguna muy interesante, muy buena, y que por supuesto vamos a leer rápidamente su efecto del Dark Knight Lancer. El primer efecto es que pues gana aquí 300 de ataque por cada material equipado de esta carta, y una vez por turno tú puedes elegir un monstruo Exit en tu cementerio, añade este a tu mano. Una vez por turno, si esta carta, si hay una carta de equipo que se vuelve equipado a un monstruo que tú controlas, pues tú puedes colocar, poner un material del monstruo oponente o de un monstruo oponente como material a esta carta. Entonces, para resumirlo, únicamente cuando una carta de equipo se equipa uno de tus monstruos en el campo, pues puedes ponerlo como material a uno de los monstruos que controle tu oponente a este monstruo. Entonces realmente es muy interesante y es un monstruo bastante recomendable llevar. Entonces el motor Full Armor Master, entonces muy bueno. Y ahora sí pasamos a la parte del análisis de Dunsparce. Y ahora sí pasamos a la última parte del video, el análisis de Dunsparce. Sin duda alguna es una estrategia que tiene muchas interacciones en el turno rival. Dígase los monstruos, el de guerreros magnéticos que se puede invocar, se puede traer otros guerreros magnéticos, puedes tirar, entonces eso es muy bueno la estrategia. Tiene una gran cantidad de buscadores, eso es cierto, y también de extenders, entonces en eso no va a haber ningún problema. También cartas que resuelven el cementerio y podemos quitar monstruos que controlen el oponente en su cementerio. Dígase el motor fósil que nos va a servir para quitar dichas cartas que controlen nuestro oponente, quitarlas y poder jugar en base a sus monstruos en cementerio. Entonces eso es muy bueno. Ahora, otro punto positivo, la gran cantidad de interacciones, como las negaciones que tenemos por Imperium Magnum, que tenemos por nuestros monstruos Exit, dígase el número 3 o dígase el guardián gorgónico, y también por ejemplo el Full Armor Master, que como tal no es una negación, pero es una interacción muy buena. Y ahora sí, la última parte se puede decir los contras, pues realmente actualmente en este formato sí le pega de alguna manera todo casi o muchas interrupciones, dígase la propia Ash, dígase la propia Gospel. Realmente, por ejemplo, una carta que no nos afecta tanto tampoco es Drop, porque realmente nosotros no hacemos tanta búsqueda en la mano, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero por ejemplo Ash, dígase Baylor, que se le llama mucho la Mooner, que son esas tres hand traps que ahorita están llevando insanamente todos, sí es algo que nos pega bastante, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente, por ejemplo, otra carta de side que están llevando bastantes, por ejemplo, límite de invocación, que realmente tampoco nos pega mucho porque no hacemos como un gran spam de monstruos, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y realmente eso diría que son la parte negativa, ¿no? Y aparte decks que se centran mucho en negar cosas en cementerio, que eviten estas interacciones, pues sí, ahí sí nos pega bastante, entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso, nada más. Primero, como les dije, para resumir, contra uno, el formato, ahorita no es el gran formato para el deck, pero sí podemos contrarrestarlo con un side deck interesante. Y por supuesto, el segundo control, los decks que se enfoquen mucho en negar cosas en cementerio e evitar interacciones dentro de este. Entonces, ahora sí, terminemos este deck profile y espero les haya gustado bastante. Sin duda alguna es un deck que llevo jugando por muchos años, casi ya va a cumplir 10 años jugando con esta estrategia, es impresionante. Entonces es una estrategia muy buena, muy interesante, recomendadísima jugar. Y si te gustan los monstruos, por ejemplo Fósil, los monstruos guerreros magnéticos, pues es una opción bastante recomendable para jugar para aquellas personas que les guste esta estrategia. Sin más, nos vemos en un próximo video y espero les haya gustado. ¡Adiós!